Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más estoy con ustedes y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast que nos acerca a la labor de Entre Culturas. Y hoy vamos a tener una conversación que va a girar sobre una palabra, hospitalidad. Es una palabra realmente hermosa y de hospitalidad vamos a hablar con Daniel Martínez, que es precisamente el coordinador de sensibilización de esta campaña de hospitalidad. Hola, Dani. Hola, Julia. Hola. Y es que el desplazamiento de personas que huyen del hambre, la pobreza, la guerra, pues es una realidad que nos interpela, que nos obliga a reflexionar sobre nuestra capacidad de acompañamiento, de acogida, de sensibilización con el sufrimiento, nuestra capacidad de cooperar con causas que originan dolor, desigualdad, injusticia y de ahí la necesidad de esta campaña de hospitalidad. Una campaña que Daniel Martínez es el coordinador y es una campaña promovida por las distintas ONG sociales de los jesuitas en España. Bueno, ¿cómo surge? Pues la campaña de hospitalidad surge cuando las organizaciones sociales de la Compañía de Jesús deciden unir fuerzas, sumar fuerzas, a raíz de la situación de la mal llamada crisis de refugiados, ¿no? que vivimos especialmente en Europa en 2015 y 2016. ¿Por qué dices mal llamada crisis? Porque el crisis es un término que alude sobre todo a la gestión política, ¿no? O sea, en tanto en cuanto los gobiernos no supieron dar una respuesta y precisamente la situación actual que estamos viviendo lo demuestra, se acuñó este término para definir, o para mostrar la incapacidad de los gobiernos de la Unión Europea y de las sociedades europeas para acoger o para gestionar un flujo de personas pues muy elevado, ¿no? Más de 1 millón de personas llegaron en 2015 y alrededor de 500.000 también en 2016. Son cifras muy parecidas a las que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, creo que es un término no es correcto porque aludiría a esa gestión deficitaria, ¿no? Bueno, pues ahora ya te dejo que nos cuentes cómo ha surgido esta campaña. Pues sí, fue esa unión de fuerzas, ¿no? De las diferentes organizaciones sociales, tanto las que trabajan en cooperación internacional y en atención humanitaria y en educación para el desarrollo, como aquellas organizaciones que trabajan en terreno estatal en España, en la acogida y en el acompañamiento de las personas migrantes que llegan. Sobre todo, la campaña no solo pretendía ser centrarse o quedarse solamente en la acogida de las personas migrantes y refugiadas, sino que iba más allá, ¿no? La intención era, y sigue siendo, es promover una cultura de solidaridad, una cultura de inclusión, una cultura que tiende puentes a otras culturas y que realmente abre nuestros corazones y nuestra sociedad a personas que vienen huyendo del horror, de la violencia, de la guerra en muchos lugares y con diferentes herramientas, ¿no? Por supuesto la educación, pero también la sensibilización social, la necesidad de aprender sobre los conflictos y de poner en marcha estas iniciativas de apoyo, de acompañamiento, de bienvenida, en definitiva, de inclusión, ¿no? ¿Y la sociedad es realmente receptiva? Bueno, en 2015 y en 2016 había varias encuestas que sí que mostraban que la mayoría de la sociedad española y también europea estaban dispuestas a acoger a las personas que huían de la guerra, ¿no? Y creo que hoy en día sigue siendo así. Pero por desgracia, pues la situación también ha cambiado respecto a 2015-2016 en estos últimos 6 años, ¿no? Parece que hay actitudes más hostiles hacia la llegada de personas migrantes o hemos establecido una categorización de las personas. Entonces, en función de qué lugar vienen, pues parece que tienen más legitimidad para poder ser acogidas o para poder disfrutar al fin y al cabo de un derecho humano como es la solicitud de protección internacional. Y yo diría que aún así la mayoría de la sociedad sigue siendo receptiva y sigue apostando por una acogida. Sigue siendo hospitalaria. Sigue siendo hospitalaria. Y una de las acciones que lleváis a cabo cada año
es Caminos de Hospitalidad, que son unas caminatas, ¿no, Dani? Que sirven de encuentro intercultural, es un acto simbólico por tantas personas que salen de sus países y están inspiradas en una persona que fue muy singular, Frans van der Lug, que tiene una historia que yo creo que nos va a tocar a todos el corazón que nos la cuentes. Sí, pues Frans van der Lug fue un jesuita neerlandés que se unió a la Compañía de Jesús en los años 60 y que pasó prácticamente toda su vida adulta viviendo en Siria, ¿no? En la localidad sobre todo en la localidad de Homs, pero también en otras localizaciones del país sirio, ¿no? Y allí estableció un centro cultural, un centro social, una granja comunitaria que funcionaba como un lugar de encuentro de las diferentes culturas que conviven en un país tan diverso como es Siria. Trabajaba con personas sobre todo del barrio, de la localidad donde él vivía, donde tenía el centro, que tenían problemas de salud mental, también que sufrían los efectos de la desigualdad, que no tenían recursos, ¿no? para llevar una vida estable. Y allí inició esta actividad, estas caminatas, como una forma de encuentro entre esas diferentes culturas y, bueno, pues tomando esa simbología del camino como un lugar en el que a todas las personas nos iguala, nos permite conocernos. ¿Y cómo eran esas caminatas? O sea, ¿cómo las puso en marcha? ¿En qué consistían esas caminatas? Pues lo que hizo principalmente el padre van der Lug fue poner de acuerdo a todas las diferentes creencias, ¿no? Entonces estableció un diálogo muy fuerte con otras creencias religiosas, sobre todo con el imán musulmán del barrio en el que convivía, porque no solamente atendían a personas cristianas, ¿no? Sino también musulmanas y de otras creencias. Y esa fue, digamos, la base, ¿no? Sobre la que se construyeron los caminos de hospitalidad. El entendimiento interreligioso, el diálogo interreligioso, ¿no? El diálogo entre diferentes creencias culturales, digamos, con una perspectiva más humanista, ¿no? Entendiendo que por encima de cualquier creencia religiosa todos somos seres humanos y que por lo tanto hay más cosas que nos unen más de las que nos dividen, ¿no? Y a raíz de ese encuentro intercultural, de esa forma cooperativa, colaborativa de construir comunidad, ese sentimiento de comunidad, a raíz de esa comunidad que funcionaba como un solo ente, fue como se pudieron iniciar estas caminatas que poco a poco iban congregando a más personas, no solamente de las personas que vivían en ese barrio, sino que se sumaban también personas de localidades cercanas, de barrios cercanos, como un punto de encuentro, como un punto de celebración también, ¿no? De celebración de la vida. Oye, Daniel, y cuando el padre Frans van der Lug muere, ¿Cómo se logra mantener ese espíritu de estos caminos de hospitalidad? ¿Cómo siguen en marcha? ¿Quién los pone en marcha? ¿Cómo se hace, ¿no? Porque normalmente cuando una labor tan personal, algo tan importante como que lo que él promueve y que no es nada fácil, ¿no? Ese espacio de encuentro intercultural, claro, una vez que él ya no está, ¿quién toma el relevo? Pues es una cosa muy curiosa y muy bonita, porque bueno, el padre van der Lug dejó un gran legado, ¿no? Y ese espíritu que él construyó de encuentro intercultural y de esa comunidad, más allá de creencias, de religiones o de opiniones políticas, pues se traspasó, ¿no? Trascendió a su vida. Y muchas de las personas que participaban en estas caminatas en Siria se vieron obligadas a exiliarse, a huir de la guerra civil que todavía hoy en día pues asola el país. Y cuando llegaron a Europa, sobre todo a Alemania y a otros países del centro de Europa, decidieron continuar con este legado y reemprender la marcha de estas caminatas en Europa, ¿no? Bueno, pues estas personas ahora refugiadas eran las que recogían ese legado que había dejado el padre van der Lug y bueno, pues volvieron a retomar estas actividades pues en los países que les estaban acogiendo, ¿no? Sobre todo en Alemania, en Suiza, y poco a poco se fueron extendiendo a otros países europeos.
¿Y en cuántos países se celebran estas caminatas? Pues se celebraban, por lo que sabemos, en Alemania, en Suiza, también en Francia se organizaron. Eso hasta donde sabemos, pero sobre todo en estos países centroeuropeos, también en Austria, había un grupo que también las celebraba allí, y a España también llegaron, ¿no? O sea que son varios países europeos donde se han ¿Y en España celebrado. desde cuándo se han puesto en marcha, nunca mejor dicho, estas caminatas? En España fue en el año 2018 cuando celebramos la primera iniciativa de Caminos de Hospitalidad. Entonces estas personas refugiadas sirias que vivían en Alemania y que ya llevaban un tiempo en Europa organizando estas caminatas, bueno, pues fueron invitadas por estas organizaciones que promueven la campaña de hospitalidad a venir a caminar a España, ¿no? Y recorrer el camino ignaciano, que es un camino muy, muy particular para la Compañía de Jesús, para los jesuitas, y que une País Vasco con Cataluña, ¿no? Entonces fue el primer ¿Dónde año empieza? Empieza en Javier, en Javier, sí. uno de los lugares en los que estuvo San Ignacio de Loyola, y recorrió todo ese camino ignaciano hasta Manresa, ¿no? Que es donde termina. Bueno, la mayoría de personas acabaron yendo a Barcelona porque es la ciudad más... ¿Cuántos kilómetros son? Pues son bastantes kilómetros. Al final, haciendo la suma de todas las caminatas que hicieron en España, este camino ignaciano, pues yo diría que aproximadamente unos 400, 500 kilómetros, pero haciendo la suma de las caminatas que tuvieron lugar en ese año 2018, porque no solamente hubo en este lugar, sino también con otras personas acogidas en otras ciudades, pues participaron más de 2.000 personas y los kilómetros totales recorridos rondaron los 15.000, ¿no? En todos los caminos. Es impresionante. Y bueno, yo creo que este año pues estará más presente que nunca el éxodo que están provocando las guerras, ¿no? Tenemos la invasión de Ucrania, pero también hay otros éxodos que se están produciendo en Centroamérica o en Siria, en otros lugares de Oriente. ¿Cómo se van a organizar este año esos caminos de hospitalidad? Pues este año los caminos de hospitalidad queremos que vayan más allá y que sean un llamamiento a la paz, ¿no? En un mundo que sigue siendo convulso y donde parece increíble que en el año en el que estemos siga habiendo guerras y una además tan cercana, ¿no? Que estamos por desgracia viviendo desde hace desde hace unos meses. Pues queremos que sean no solamente caminos de hospitalidad, sino que sean también caminos de paz, ¿no? Que entre todos construyamos paz y que la paz sea el único... El elemento principal sobre el que construyamos nuestras sociedades hoy en día, ¿no? ¿Y las personas que participan siguen siendo caminatas donde se da esa relación intercultural? Sí. ¿Sí? Sí, siguen siendo así. En la mayoría de ciudades, pues participan muchas de las personas que están acogidas por alguna de las organizaciones sociales jesuitas, ¿no? del Servicio Jesuita a Migrantes y de otras organizaciones, no solamente jesuitas, sino también otras organizaciones también religiosas con las que se trabaja muy, muy de cerca, organizaciones de sociedad civil en definitiva, y sigue siendo un punto de encuentro, ¿no? donde pues personas de diferentes orígenes, de origen africano, subsahariano, de origen de Oriente Medio, de origen también latinoamericano o centroamericano, como bien has dicho, Julia, pues se juntan con las personas locales, con la comunidad local, ¿no? de acogida, y pasamos ese rato de encuentro y construimos entre todos ese camino, ¿no? Y esa cultura de hospitalidad y esa cultura de paz, que es la que tanto necesitamos. Y las organizaciones jesuitas son las que organizan ese camino, me imagino la parte también técnica, ¿no? Es decir, de cuántos kilómetros vamos a hacer, dónde nos vamos, la logística. Eso es. Además, durante estos años, desde 2018 hasta este año, hemos realizado caminatas en diferentes lugares. Algunas han sido en el campo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en Madrid nos íbamos a la sierra, o en otros lugares de País Vasco, de Cataluña, pues aprovechábamos para irse al monte. ¿Cuánto duran? Porque depende, claro. Sí, normalmente... O sea, no es lo mismo hacer 400 kilómetros en la ruta ignaciana como es... Eso fue el primer año. Normalmente son actividades que duran un solo día, pero que también sirven como un espacio de ocio para ¿no? de ocio y de tiempo libre también para las personas acogidas, ¿no? Que muchas veces nos centramos en los itinerarios más de formación o más profesionales y nos olvidamos de estos espacios de ocio y de tiempo libre que también ayudan a construir tejido comunitario, ¿no? Y tú que lo has vivido y que lo estás viviendo tan de cerca y que supongo que participas
en estas caminatas y en esta campaña de hospitalidad, ¿qué has aprendido? ¿Qué te enseñan? ¿Qué te dicen los que participan? ¿Qué quieren? ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, te hago un montón de preguntas así, porque me parece que debe ser apasionante participar en estas caminatas, ¿no? Es muy emocionante. Además, a medida que avanza la actividad, ¿no?, de la jornada, vas viendo como la gente... pues la gente, todos empezamos un poco fríos, ¿no?, y un poco más distantes, sin saber muy bien qué hacemos pasando este día, ¿no?, con personas que todavía no conocemos. Y a medida que van pasando los kilómetros, a medida que se va andando, que se van haciendo diferentes actividades y vas hablando con la gente, vas conociendo diferentes historias, diferentes personas. La gente cuenta su historia. La gente cuenta su historia, la Tiene gente se abre. Tiene la necesidad de hablar. Claro. Sí, y automáticamente en cuanto se inicia el camino también surge esa necesidad, que yo creo que es innata, ¿no?, del ser humano, de ponerse en contacto con la persona que llevas al lado, ¿no?, y con la que estás caminando en una misma dirección. Entonces ahí es donde surgen también ese encuentro o esa conexión entre las personas, ¿no? Porque imagino que en esta campaña de hospitalidad, en estos caminos de hospitalidad, no solamente participan personas refugiadas, sino personas simplemente que quieren expresar su solidaridad y su afecto y su apoyo a estas personas que han tenido que dejar sus casas, sus vidas, sus países. Eso es. Sí, la llamada de las iniciativas de Caminos de Hospitalidad es para que participe pues toda aquella persona que se sienta llamada, ¿no?, que se sienta interpelada a construir ese espíritu de solidaridad, ¿no?, y de inclusión con las personas migrantes y refugiadas. ¿Van niños? Van niños también. Sí, van familias enteras muchas veces y aprovechan para pasar un día entero y van niños no solamente de las familias que muchas veces están acogidas, sino también de familias, pues por ejemplo, de los colegios jesuitas cercanos o de familias que están muy implicadas también muchas veces en la acogida, ¿no?, de personas migrantes y refugiadas. Y sí, también es un espacio, yo creo que muy enriquecedor para los niños y las niñas. ¿Y cómo nos podemos sumar a estos caminos de hospitalidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Pues, requisitos ninguno, son las ganas de venir a pasar un buen rato y las ganas de andar sin que tampoco sea una actividad demasiado fatigosa. Y a través de la página web de caminos.hospitalidad.es tenemos una sección donde se pueden encontrar, donde vamos actualizando, donde se celebran caminatas. Siempre suelen ser en torno al 20 de junio, que es el Día Internacional de las Personas Refugiadas. ¿Y cómo se llama la página? La página es caminos.hospitalidad.es. También se puede encontrar en la propia web de hospitalidad.es. Y bueno, ahí también se pueden ver fotos de otras caminatas de otros años, se pueden también recoger mensajes para las redes sociales, ¿no?, para después publicar estas fotos. ¿Y cuál es la historia que más te ha tocado en todo este tiempo? Que te ha tocado vivir. Recuerdo la primera vez que hicimos Caminos de Hospitalidad en 2018, que fuimos a la Sierra de Madrid, en mi caso porque vivo en Madrid, ¿no?, pero bueno, en muchos otros lugares se celebraron también caminatas. Y recuerdo de una familia de origen palestino que estaban acogidos por Pueblos Unidos, que es la organización jesuita que trabaja con personas migrantes en Madrid. Es una familia además que lo pasó mal, ¿no?, porque venían de un campo de refugiados en Jordania, desde donde habían salido de Palestina, y vinieron a España a través de un programa de reasentamiento muy costoso, muy largo, muy tedioso, ¿no?, en lo administrativo y en el papeleo. Y una vez que llegaron a Madrid, bueno, pues tuvieron que afrontar una situación complicada, ¿no?, porque se trataba de un matrimonio con 4 hijos y bueno, pues hubo un caso, por desgracia, de violencia por parte del padre hacia la madre. Entonces, claro, todo ese proceso de violencia de género en la familia, pues fue un proceso muy tortuoso para los chicos, ¿no? Estamos hablando de chicos que el mayor tenía 20 años, que ya era una persona adulta, pero los otros 3 hijos eran muy pequeños, ¿no?, pues de 16, 13, 10 años, y vivieron una situación, pues por supuesto, muy complicada. Al final, por suerte, se resolvió la situación, el padre de la familia salió del hogar familiar y el apoyo que sobre todo que se le dio a la madre fue el poder tirar hacia adelante con 4 hijos a cuestas, ¿no?, siendo una madre sola que tiene que tirar con 4 hijos adelante y sin tener la información básica para poder salir hacia adelante en un país nuevo, en una ciudad nueva, ¿no? Desde lo más básico, ¿no?, desde cómo escolarizar a los chicos, cómo aprender el idioma que no dominas, cómo encontrar trabajo.
Y recuerdo que ya llevaban ellos, cuando hicimos esta caminata, pues yo creo que igual ya un par de años en Madrid. Y recuerdo los niños más pequeños que nos decían que era uno de los mejores días que habían pasado en España desde que habían llegado aquí, ¿no? Porque era la primera vez que salían de la ciudad, habían pasado mucho tiempo en un centro de acogida de refugiados, donde vivían con otras cientos de familias, y ya en ese momento ya vivían en su propio piso, ya tenían cierta autonomía, y se les estaba dando la oportunidad de conocer a más gente, de ampliar ese círculo y de conocer, en este caso, un entorno natural como es la Sierra de Madrid, pues privilegiado, ¿no? Un entorno muy bonito. Entonces yo me quedo con eso también, con esas palabras que nos decían los más pequeños y las más pequeñas de la familia, diciendo que era uno de los mejores días desde que estaban en España, porque habían conocido a mucha gente, porque se lo habían pasado muy bien, porque habían caminado juntos con personas que no conocían, pero que habían hecho amigos y amigas ese día. Y ese es un poco el espíritu, ¿no?, de estos caminos de hospitalidad. El abrir el corazón y el abrir la mente a otras personas, aunque sean de otras culturas diferentes. Y son experiencias que realmente quedan para toda la vida. ¿Y este año por dónde vamos a caminar, Daniel? Pues todavía es pronto para decirlo. Hay veces que las caminatas las organizamos también, las hemos hecho algún año también por dentro de la propia ciudad, ¿no? También para tener más visibilidad en el centro de las ciudades, en otras ciudades como en Sevilla o en Santiago de Compostela se han hecho también. Pues se hacen el mismo día las caminatas. Histórico. Tienen diferentes fechas. Sí, hay como un abanico de diferentes semanas donde se van organizando. Siempre es en torno al 20 de junio. Este año también queremos que se amplíe un poco ese marco temporal y también se pueda caminar en septiembre, ¿no?, a raíz de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que impulsa el Papa Francisco, que se celebra el 25 de septiembre. Entonces, en ese marco temporal, pues desde cada ciudad, desde cada comunidad de acogida, desde cada núcleo, por así decirlo, se organizan estas caminatas, pues un poco cuando mejor les pueda venir. Pues iremos, nos tenemos que sumar a estos caminos de hospitalidad, que como decía antes es una hermosísima palabra. Muchas gracias, Daniel. A ti, Julia, muchas gracias. Pero muchas gracias por acercarnos a los caminos de hospitalidad y al legado de Frank van der Lug, que es una inspiración para las personas que creemos en que el encuentro es posible y que el diálogo intercultural es una riqueza. Gracias a todos por acompañarnos una semana más, hasta la semana que viene, y quédense con la voz de hoy, de la voz por una causa, la causa de la hospitalidad, la voz de Daniel. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.